texto. Seguimos un poco más hablando de la palabra de Dios. Y es que me gustaría empezar por explicar una cosa. En este mundo algunos usan esta expresión del latín, excusatio non petita, accusatio manifesta. La verdad es que más de lo que me gustaría, las explicaciones que nadie te pide te evitan enfrentar acusaciones a cara descubierta. Y es que en este mundo se acusa a veces a personas como nosotros que proclamamos el Evangelio como un dedo que se toma la justicia de señalar: mira, estas personas, qué pecadoras son, deberían dejarme a mí que les quite esa paja de pecado en su ojo, pues soy más santo que ellos. Muchas veces la gente piensa así de personas como nosotros, nos acusan de tal pecado. La verdad sea dicha, yo imagino que aquí mis compañeros serán igual que yo, hombres con una viga de pecado en sus ojos que primero te señalan arriba para que veas que hay un solo Dios en los cielos, y después te señalan la paja de pecado en tu ojo para que entiendas que el Dios que está en los cielos te está viendo, que el Dios que está en los cielos conoce tu pecado, que el Dios que está en los cielos conoce lo que has hecho. Así somos, personas que señalan a Dios para que creas que Él existe, y luego te señalan a ti para que entiendas que debes volver a ese Dios que existe en los cielos, para que entiendas que cualquier pecado, por pequeño que sea, aunque sea una simple mentira, delante de Dios no está bien. Y yo soy el primero en señalarse a sí mismo. El pecado que yo pueda cometer no está bien, pero es que el de ella tampoco, y el de ella tampoco, y el de nadie tampoco. Fallar contra Dios, de hecho, es lo peor que el ser humano puede hacer, porque lo condena totalmente al infierno. Y por eso, aunque te tilden de hereje sin ninguna explicación, o aunque algunos te vean como un donatista buscando la perfección en los demás, lo cierto es que sí señalamos los errores y sí señalamos a Dios, pues al hombre le viene como agua de mayo ver su pecado y tratarlo con Dios, el médico del alma, antes de que cada uno muramos. Pues con la muerte no se soluciona el problema, sino que se agrava con la condenación eterna del infierno, y de ahí no hay salida. De ahí sencillamente no hay salida. Pero bueno, hay muchos errores en este mundo, y quizás uno de los más comunes y uno de los más graves, muy practicado por el líder de la religión que tenemos allí delante en ese edificio tan grande, en esa catedral, es decir, que todos y cada uno somos hijos de Dios y no criaturas. Y la inmediata consecuencia es la que Pablo señala en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que expresa: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si seguimos esta paranoia ecuménica de que todo ser humano es hijo de Dios hasta sus máximas consecuencias, encontraremos esta dolorosa verdad: eres templo del Espíritu Santo. Por tanto, déjame preguntarte, ¿cómo está tu templo? Si dices que eres hijo de Dios, si dices que conoces a Dios, ¿cómo está tu templo? ¿Tu cuerpo como templo del Espíritu Santo está limpio? ¿Tu templo como del Espíritu Santo está sucio? ¿Está lleno de ídolos? Y es que Dios dijo por pluma de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 8, que Jerusalén y también Judá habían llenado el templo de Dios de ídolos que causaban la ira de Dios. Dios hace a Ezequiel
en una visión entrar en el templo de Jerusalén y le dice, mira al norte, mira al sur, al este, al oeste, por todo el templo, mira a la puerta, mira al tabernáculo, míralo todo. ¿Y qué encontró Ezequiel? Ídolos, ídolos y más ídolos. Y Dios también habla. Estos ídolos que vio Ezequiel llevaban a Dios a ira, pero Dios también habla por otro profeta de una abominación desoladora. Antes del nacimiento del Mesías, antes del nacimiento de Jesús, algunos escritores de Judá y de Israel apuntaban cuál era esa abominación desoladora y no decían ni más ni menos que era el sacrificio de cerdos, el uso de cerdos como sacrificio ritual, igual que en el Antiguo Testamento se apuntaba al sacrificio de corderos para perdón de pecados, pues la abominación desoladora, algunos apuntaban que era el sacrificio de cerdos en ese templo de Jerusalén hacia el dios Zeus. Eso es lo que decían que era la abominación desoladora. La verdad, a día de hoy no lo sé qué es lo que será esta abominación. La Biblia no lo expresa claramente, pero lo que sí puedo saber por la palabra de Dios es qué tan horrible ve Dios a compartir ese espacio que Él tiene que tener en tu vida. Qué tan horrible es para Dios la idolatría. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu templo? ¿Existe o no existe? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Este templo lo ocupa solo Dios o hay otras cosas? El dinero, el trabajo, estatuas e imágenes, quizás una pareja. ¿Cómo está tu templo? ¿Existe o no? ¿Lo ocupa solo Dios? Si eres hijo de Dios, Dios te dice, eres templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios como lo tengo yo. Y no eres tuyo, sino que eres de Dios. Por eso, ¿cómo está tu templo? ¿Existe o no existe? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Ese templo solo lo ocupa Dios o lo ocupa alguien más? ¿Qué crees que Dios hizo con ese primer templo del que Ezequiel es llevado en visión? Respuesta corta, lo destruyó. Lo destruyó después de llevarse a toda Judá hacia Babilonia en el cautiverio. El templo queda destruido, el templo queda saqueado, desolado. ¿Lo has echado para atrás? Tan desolado por todos los ídolos que había. Entonces, ¿cómo está tu templo? Y es que así ve Dios su morada, como algo que es exclusivo. Por eso es que Jesús echa a latigazos a los cambistas del templo, diciendo, la casa de mi Padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Por eso, si crees que eres hijo de Dios, pregúntate, ¿cómo está tu templo? Pues para Dios la idolatría es un pecado bastante grave. No mucho más grave que otros pecados, pero sí bastante grave. Por eso no es posible que ni ateos, ni agnósticos, ni creyentes extraños a su voluntad sean sus hijos y su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y por eso es que hoy te apuntamos, limpia tu pecado y haz morada para Dios. Él te creó y tú le fallaste. Él me creó, yo le fallé. Él pone un medio de perdonar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Volverás a Dios? Yo ya lo hice y te puedo decir que ser hijo de Dios no se compara a lo que este mundo llama por ser hijo de Dios. Tener la paz de Dios no se compara a la paz de la que habla este mundo.
Ser objeto del amor de Dios no se compara a ese amor que celebramos en San Valentín, para nada. La muerte no es tan inofensiva como te la pintan en Halloween. No es para nada tan inofensiva. Es algo triste, definitivamente es algo triste perder a un ser querido, pero es más, después de la muerte hay una eternidad. ¿Y dónde parará tu alma? ¿Dónde va a parar esa alma que tienes? Porque eternamente y para siempre esa alma tiene que ir a algún lado. Tiene que ir a algún lado, irá al cielo o irá al infierno. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo está tu templo? ¿Existe ese templo del Espíritu Santo en tu cuerpo? ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Te lo señalo el día de hoy, para que entiendas que cualquier pecado, por pequeño que sea, una simple mentira, te hace imposible ser hijo de Dios y hace imposible que Dios habite en ti. Hace totalmente imposible. Por eso lo señalo. Señalo primero a Dios para que veas que existe, y te señalo a ti para que veas y entiendas. Tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te condena a no ser hijo de Dios, a ser una criatura de Dios condenada al fuego eterno del infierno. Por eso hoy debes volverte a Dios. Por eso hoy debes de entender el significado de esa fiesta que vamos a celebrar, Semana Santa. Y el significado lo vemos aquí claramente cuando dice: Cristo murió y resucitó por amor a ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque eso es lo que Dios hace para perdonarte. Eso es lo que Dios hace para poder morar en ti. Encarnarse, vivir la vida perfecta, morir en una cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar. Eso es lo que Dios hace para poderte limpiar de tu pecado, para poder quitar tu pecado, para poder morar en ti. Si haces tuya esta verdad, que Dios se encarnó, vivió la vida que tú no puedes vivir, murió por ti en esa cruz y resucitó. Si haces tuya esta verdad y te arrepientes de tu pecado, te aseguro, eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Dios está morando en ti. Tu cuerpo, palabras de Pablo, es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué le va a pasar a este templo una vez que muera? Si existe, si está limpio, si no hay ídolos, este templo Dios lo va a reunir consigo. Dios te va a reunir consigo en su presencia. Vas a ir al cielo. Eso es algo que no cualquiera puede decir. Soy hijo de Dios, Dios está morando en mí y cuando muera voy a ir al cielo. No toda persona en esta tierra puede decir eso. Por eso es que Él dijo: cuando llegue el fin habrá muchos que digan: Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos. Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros. Mas ¿qué les dirá Dios? ¿Qué les dirá Dios para demostrar de sí mismo que no todos son hijos de Dios? De cierto te digo que no te conozco. Afuera, las tinieblas de afuera, al llanto y al crujir de dientes. Por eso es que hoy tú tienes que entender: una simple mentira te aleja, te separa de Dios. De alguien que podía estar en el cielo, te separa a tal punto que estás en el infierno. Y una vez entiendes eso, solo hay una solución posible: arrepiéntete de tu pecado y confía
Pon toda tu fe y toda tu esperanza en que Jesús, el Hijo de Dios, como Dios encarnado, vivió la vida que no puedes vivir, murió la muerte que no quieres morir o que no querrías morir en esa cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Si Él no ha resucitado, no hay esperanza posible para cada persona que pisa esta tierra. Pero si Él ha resucitado, te tengo buenas noticias. Puedes ir al cielo. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Él como el Salvador de tu alma y el Señor de tu corazón. Si esas dos cosas son verdad y tu pecado ha sido limpiado, al cielo irás, lo tienes asegurado, para darle a Él toda la gloria y la honra que solo Él merece. A Él sea la gloria.